Hay un lugar aquí en México, en nuestra propia ciudad, que durante 58 años encerró entre sus muros a más de 60.000 personas. Un lugar donde la línea entre la medicina y la crueldad desapareció tan completamente que nadie quiso hablar de ello después. Un lugar que el gobierno intentó demoler en los años 80 para que todos olvidáramos para siempre lo que allí había sucedido. Y lo que encontraron dentro cuando empezaron a tirar las paredes, eso nunca salió en los periódicos. La Castañeda. Su nombre oficial era el Manicomio General de la Castañeda y fue inaugurado el 1 de septiembre de 1910, el mismo año del centenario de la independencia de México. Porfirio Díaz quería demostrarle al mundo que México era un país moderno, civilizado, que sabía cómo manejar la locura, y construyó este complejo enorme en lo que entonces era la periferia de la ciudad, en Mixcoac. 30 edificios, jardines, talleres, salones de música. Díaz lo inauguró personalmente, convencido de que sería el orgullo de la nación. La realidad es que lo que pasó adentro durante los siguientes 58 años es una de las historias más oscuras de este país. Y cuando digo oscuras, no me refiero solo a lo psicológico, me refiero a cosas que los propios médicos y enfermeras que trabajaron ahí dejaron documentadas, cosas que los sobrevivientes contaron en voz baja décadas después, cosas que hasta hoy siguen sin tener una explicación que me convenza del todo. 58 años, más de 60.000 pacientes, y cuando la cerraron en 1968, nadie quiso hablar de lo que había quedado adentro. Hoy les voy a contar 5 de esos casos, documentados, con nombres, con fechas, con archivos reales. Vamos a empezar. Muy poca gente sabe que en la Castañeda no todos los pacientes eran tratados igual. Había una jerarquía brutal, basada en dinero. Si tu familia podía pagar, te iban asignando a ciertas secciones. Tenías habitaciones individuales, comida decente, atención. Si no tenías nada, te iban al pabellón general. Y en el pabellón general, créeme, general era solo un nombre bonito para algo que no tenía nada de bueno. El doctor Samuel Ramírez Moreno, que fue director de la institución en los años 40, dejó en sus memorias un pasaje que me heló la sangre. Escribió, y cito textual: "He visto entrar hombres perfectamente cuerdos y salir años después completamente rotos, no por la enfermedad, por el encierro". Y no estaba exagerando. La historia de México del siglo XX están documentados con casos donde las familias internaban a mujeres que no querían casarse, a hombres que cuestionaban a sus patrones, a personas que simplemente incomodaban. Y una vez dentro de la Castañeda, nadie preguntaba mucho. No había apelación, no había revisión. Entrabas cuando alguien decía que tenías que entrar y salías cuando alguien decía que estabas fuera. Un caso concreto documentado: en 1943 una mujer de apellido Montoya fue internada por su esposo con diagnóstico de histeria crónica. Permaneció 11 años dentro de la Castañeda. Cuando finalmente salió en 1954, su familia ya había declarado legalmente muerta. Sus propiedades habían sido repartidas. Su existencia había sido borrada. La enfermera Esperanza Gutiérrez, identificada en el archivo de la UNAM, dio testimonio en un estudio académico en los años 70 y dijo algo que no se me olvida. La señora Montoya nunca estuvo loca, pero después de 11 años entre nosotros ya no estaba del todo bien. ¿Lo piensan? 11 años encerrada, con personas en crisis, sin ver el mundo exterior, sin que nadie le creyera. ¿Qué le hace eso a una mente humana? La realidad es que ese es el horror más profundo de la Castañeda. No las apariciones y no los ruidos, sino el horror perfectamente documentado de lo que el sistema hizo a personas reales, de carne y hueso, con nombre, con historia. El caso número 2 es el que nombraremos las cartas de la habitación 23. En 1996, cuando el gobierno abrió finalmente una parte del archivo histórico de la Castañeda, que había permanecido sellado por casi 30 años, los investigadores encontraron algo que no esperaban. En lo que había sido la sección de mujeres del pabellón general, específicamente en un cuarto registrado como habitación 23, encontraron detrás de una pared de madera deteriorada
una colección de más de 200 cartas manuscritas, cartas que nunca fueron enviadas. Habían sido escritas por diferentes pacientes a lo largo de varias décadas. Algunas databan de los años 30, otras de los años 60. Estaban escondidas porque sacar correspondencia del establecimiento requería la aprobación de los médicos y muchas nunca la recibían. Entonces las escondían en paredes, bajo los colchones, detrás de los paneles. Guardaban sus palabras como si fueran tesoros, sabiendo que probablemente nadie las leería. La investigadora Cristina Rivera, quien ha documentado extensamente la historia de la Castañeda, incluyó en su trabajo varios fragmentos de estas cartas. Uno de ellos escrito por una mujer que solo se identificó como tu hija que te extraña. Y decía esto, y lo voy a leer exacto. Mamá, me dicen que estoy enferma, pero yo sé que no lo estoy. Lo que me está haciendo enfermar es estar aquí. Por las noches escucho cosas en el pasillo que no deberían estar ahí. Los enfermeros dicen que es el viento, pero el viento no camina como una persona. Lo que me perturbó es que no fue solo esta mujer. Múltiples testimonios de pacientes y de personal extraídos de diferentes archivos y de diferentes épocas describían exactamente lo mismo. Pasos en los pasillos cuando todos estaban encerrados. El sonido de alguien jalando una puerta repetidamente y ocasionalmente, solo ocasionalmente, la silueta de alguien que no pertenecía ahí. La explicación racional es clara. Un edificio viejo con cientos de personas en crisis psicológica en plena oscuridad. Por supuesto que hay sonidos extraños y que las mentes ven cosas. Eso es completamente comprensible desde la psicología. La realidad es que lo que me intriga es la consistencia. No una persona describiendo lo mismo, decenas de personas, a lo largo de décadas describiendo las mismas sensaciones, los mismos pasillos, los mismos horarios, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Psicosis colectiva, sugestión grupal o algo que no sabemos nombrar. Ustedes deciden. Vamos a hacer una pausa muy rápida, pero no cierren el video, porque lo que viene, especialmente el caso 4 y el 5, es lo que el gobierno nunca quiso que supiéramos cuando decidieron demoler el lugar. Si ya están suscritos, gracias enormes. Si no lo están, pues ¿qué esperan? Por favor, esto es gratis y me ayudan a seguir trayendo a este tipo de contenido. Los espero ahora. Vamos con el caso número 3, el diario del doctor. Entre 1935 y 1948, un médico de nombre Roberto Solís Quiroga trabajó en la Castañeda como psiquiatra residente. Fue una figura importante, director interino en 2 ocasiones. Publicó trabajos académicos que todavía se citan en la literatura médica mexicana. Un hombre de ciencia, escéptico, metódico, formado en la tradición positivista. Su nieta encontró su diario personal en los años 90. Entre sus pertenencias estaba y lo donó al Archivo General de la Nación. Un investigador de nombre Luis Alvarado lo analizó en 2008 y publicó sus hallazgos en la revista académica Salud Mental. Lo que hace valioso este diario es justamente quién lo escribió. Un hombre sin ningún interés en lo sobrenatural. Un médico que creía en el método científico. Y aún así, la entrada del 14 de marzo de 1945 dice, y cito la transcripción de Alvarado: esta noche tuve que atender el pabellón 7. Un paciente, el señor FB, llevaba 4 horas agitado, insistiendo en que había visto a la mujer sin cara, a esta mujer que estaba en el corredor exterior. Diagnóstico habitual de psicosis paranoide. Le administré sedante y quedó dormido. Al salir, pasé por el corredor exterior. No había nadie, pero en el piso, perfectamente visibles, polvo. Había huellas de pies descalzos, que no llevaban a ninguna parte. Comenzaban a mitad del corredor y terminaban 3 metros después, como si alguien hubiera desaparecido. Las fotografié. No le he mostrado las fotografías a nadie. No sé qué hacer con ellas. El artículo de Alvarado confirma que entre las pertenencias donadas había 3 fotografías en papel
de gelatina de plata, con fecha y hora anotadas al reverso. Las fotografías muestran un corredor, y en ese corredor, huellas. Yo no les digo qué pensar de esto, pero lo escribió un médico formado en un diario privado, sin intención de que nadie lo leyera. No había nada que ganar inventando algo así. ¿Qué vio el doctor Solís Quiroga en ese corredor de 1941? Genuinamente no lo sé. Y créeme, que esa es la respuesta más honesta que puedo darles. Vamos con el caso número 4. La demolición y lo que encontraron debajo. En 1968, Gustavo Díaz Ordaz cerró la Castañeda. La decisión fue presentada como un avance humanitario, migrar a un modelo de hospitales psiquiátricos regionales más modernos, y en parte eso fue real. Pero el cierre también llegó justo cuando el movimiento estudiantil de 1968 en México estaba en su punto más crítico. Y varios testimonios de la época sugieren que parte del cierre apresurado tenía que ver con eliminar una fuente de vergüenza nacional, justo en un momento en el que el mundo estaba mirando a México. Los edificios quedaron abandonados durante casi 15 años, y en 1982 el gobierno decidió demoler el complejo para construir unidades habitacionales. Durante la excavación de los cimientos del antiguo pabellón general, los trabajadores encontraron restos humanos, muchos restos. Ahora, eso en sí mismo no es necesariamente sorprendente. Durante 58 años, en una institución de esa escala, muchas personas fallecieron. Era esperable encontrar enterramientos. Lo que no se esperaba era la forma en que estaban. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma documentó que los restos habían sido enterrados sin ningún protocolo, sin registros individuales y sin alguna identificación. Los cuerpos habían sido depositados en fosas comunes, sin ningún tipo de señalización. ¿Cuántos? El conteo oficial nunca fue publicado, nunca. Un reportero del periódico 1+1, Armando Ponce, cubrió las excavaciones en su momento. En 1983 escribió que según fuentes dentro de la Secretaría de Salud, el número de restos encontrados era mayor que los restos o los registros de defunciones oficiales de la institución, lo que implicaría que hubo muertes que nunca fueron reportadas. Personas que entraron a la Castañeda y de las que no quedó ningún registro de salida. Ninguno. La construcción de las unidades habitacionales continuó. Hoy en lo que fue el pabellón general de la Castañeda, hay familias viviendo normalmente, sin saber necesariamente lo que hay debajo de sus pies. Caso número 5. El último pabellón y el estudiante. No todo fue demolido. El edificio de administración central sobrevivió y hoy es parte de un centro de salud en Mixcoac. Pero en los años en los que el complejo estuvo abandonado, entre 1968 y principios de los 80, fue explorado repetidamente. Hay una historia que se narra en esa colonia desde hace décadas. En 1975, un grupo de 5 estudiantes de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entró al edificio abandonado un sábado por la mañana, como parte de un proyecto de documentación fotográfica. 5 estudiantes entraron, 4 salieron ese mismo día. El quinto fue encontrado días después, sentado en un pasillo del segundo piso. No estaba herido físicamente, pero no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado desde que entró. Nada. Las notas del médico que lo atendió, según uno de los 4 estudiantes que sí salió, decían simplemente estado disociativo, causa indeterminada. El estudiante nunca habló de lo que vivió adentro. Terminó su carrera, se convirtió en arqueólogo y nunca más volvió a Mixcoac. El compañero que lo narró públicamente cuando le preguntaron directamente por qué contaba esto después de tanto tiempo, respondió con algo que me parece la conclusión más honesta de toda esta historia. Yo no sé lo que le pasó a mi compañero allá adentro. Lo que sí sé es que entró siendo una persona y salió siendo otra. Y eso en un lugar donde durante 58 años se rompieron mentes humanas de manera sistemática, no me sorprende. La Castañeda no era solo un edificio, era un experimento social sobre qué pasa cuando una sociedad decide que ciertos seres humanos no merecen ser tratados como humanos, y lo que eso deja en las paredes, en el suelo
en el silencio, no desaparece solo porque tiremos los edificios. La Castañeda cerró en 1968. Sus edificios desaparecieron en los 80, pero el archivo de sus historias, de sus pacientes, de sus médicos, de todo lo que pasó ahí dentro, sigue existiendo. En la UNAM, en el Archivo General de la Nación, en los testimonios de las familias que todavía hoy buscan a sus parientes en esos registros. Si hay algo que me llevo de investigar esta historia, y créanme que me llevó muchas horas, es que el horror más grande de la Castañeda no fueron los ruidos nocturnos, no fue lo que vio el doctor en ese corredor, fue la indiferencia, la capacidad de una sociedad de construir un lugar así, llenarlo de seres humanos y simplemente no preguntar. Eso es lo que no debemos olvidar, porque olvidar es exactamente lo que permite que vuelva a pasar. Dejen en los comentarios cuál de estos 5 casos les impactó más. Yo voy a estar leyendo todo. Y si quieren que sigamos haciendo investigaciones de este tipo y tengamos muchos temas, denle su like, suscríbanse. Me ayudan enormemente para que YouTube le muestre esto a más gente. Hasta la próxima.